Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas quienes nos acompañan a este conversatorio al que hemos denominado Las vidas mediáticas, complejidades, fronteras, intersticios. Es organizado por la Maestría en Comunicación, Convención en Comunicación Digital de la Universidad Casagrande. El webinar de hoy tiene como propósito plantear algunos temas como la adaptación de la vida por medio de las pantallas, el fenómeno fake news e inteligencia artificial en temas como periodismo, y el papel de las mediatizaciones en el contexto de esta pandemia, entre otros temas. Le damos la bienvenida también a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, el doctor José Luis Fernández de Argentina, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor regular del plenario de semiótica de las mediatizaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, conferencista y docente y tutor en la Maestría de Comunicación, Convención en Comunicación Digital de esta universidad. Además también nos acompañan Héctor Bujanda y Mabel González, miembros del Grupo de Investigación, Digitalidades y Comunicación Contemporáneas de la Universidad Casagrande. Les recordamos que posterior a este conversatorio abriremos un espacio para preguntas, así que como les comentaba Verónica, lo pueden hacer en el botoncito de Question and Answers. Muchísimas gracias y les damos inicio para que puedan intervenir nuestros panelistas. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Es para nosotros en la universidad un gusto y una alegría siempre tenerte acá, José Luis. Como conversábamos cuando estábamos preparando este encuentro, siempre es muy fácil compartir ideas contigo. La idea que teníamos para este encuentro, más que nada, era aprovechar un poco que te tenemos acá, aprovechar esas interesantes reflexiones que has hecho en este nuevo libro, y a propósito de eso, Héctor y yo hemos preparado unas muy breves provocaciones, vamos a llamarlo, desde la cátedra y desde las investigaciones que estamos haciendo, pues para que nos cuentes cómo desde estas reflexiones tan largamente caviladas que tú vienes haciendo, me parece que los últimos 10 o 15 años, nos puedes también a nosotros complementar las nuestras. Entonces, si me permiten ustedes, compañeros del panel y el público, voy a compartir unas muy breves láminas para contarles un poco una investigación que estamos haciendo en el grupo, y desde esa investigación, pues, provocarte, José Luis. Resulta que a propósito de la pandemia, pues obviamente como todos, el shock fue tremendo, obligarnos a volcar nuestras vidas a las pantallas, ¿no? Casi totalmente. Luego de muchos de nosotros, los boomers, como cariñosamente nos llaman, los millennials y los centennials, nos resistíamos, pues, en la medida de lo posible a hacer todo mediado por ellas, pues la pandemia nos obligó. En ese ejercicio la gente del grupo quiso preguntarse qué podía estar pasando en ese cambio abrupto, y uno de los conceptos que nos interesó fue el tema de que Levy propone como las interfaces como un espacio de traducción, ¿no? Traducción entre ¿qué? Ambientes heterogéneos que nos permiten hacer estos procesos de transformación para poder transmitir algo de un mundo hacia otro. También lugares de unión de dimensiones distintas, y como lo llama Scolari en uno de sus últimos libros, en las leyes de las interfaces, son lugares definitivamente de interacción. Perdón. Entonces, pensando un poco en ese ejercicio de traducción forzosa, como le queremos llamar, ¿no? Decir, bueno, tenemos una vida más o menos extensa por fuera de las pantallas, o que no pasa por las pantallas, y cuando tuvimos el encierro, pues nos vimos volcados a hacer esa traducción, ¿no? Traducir una fiesta a una fiesta en Zoom. Traducir una clase a una clase en una pantalla, traducir una reunión de trabajo a un grupo de WhatsApp, ¿no? Y esa investigación, como nos entusiasma mucho, tiene ya una segunda fase. El año pasado investigamos Zoom, este año tenemos la sospecha de que el uso de WhatsApp se ha visto modificado, por supuesto, y estamos conversando con nuestros jóvenes universitarios para ver si dentro de todos estos elementos que nos ofrece WhatsApp, como temas de identidad dentro de la red, ¿no? La foto de perfil, el nombre de usuario, temas de privacidad, grupos de chats y tipos de comunicación, han variado, ¿no? Luego incluso de estar un poquito más libres, luego de que nos abrieron la celda y podemos circular más o menos libremente, pues tenemos la sospecha de que algo cambió allí.
Y justo te conversábamos ese día que estábamos preparando el encuentro, José Luis, que uno de los enfoques que nos ha servido para pensar esto es el enfoque antropológico, por ejemplo, este que propone Welsh, de cómo en estos entornos la identidad se convierte en una forma de hacernos legibles para actores con poder, ¿no? O sea, para que aquellos que tienen poder nos puedan leer a través de estas identidades digitales. Y les he traído esta frase que se repite mucho en las últimas entrevistas que estamos haciendo a los chicos en WhatsApp, de este temor de al escoger la foto de perfil en WhatsApp, que ya no hay esa libertad, ya no puede haber performatividad, ya no hay ese jugar, ya no puedo poner la foto del gato, la foto en tanga, en la foto provocativa, la foto besándose con la pareja, no, porque está presente en esos mismos ecosistemas, pues el jefe, incluso el profesor, ¿no? Está este actor desde el poder que va a leer, ¿no?, esta identidad que yo estoy colgando acá. Otros de los enfoques que habíamos pensado para intentar entender qué está pasando ahí es el psicológico, ¿no? Y pensar, por ejemplo, como Turkle hace tantos años, en el 2005, ya hablaba de las pantallas como un segundo yo, ¿no? Y cómo las computadoras en su posibilidad camaleónica de ser infinidad de cosas, imagínense lo poco que eran en el 2005 y lo mucho que son ahora, se convierten en nuestra propia criatura, ¿no? Donde nosotros podemos moldearlas para construir una amplia variedad de mundos privados y al mismo tiempo esos mundos privados nos permiten una especie de autoexploración. Y con esto cierro porque ya no quiero quitarle tiempo a José Luis, queremos escucharlo. Esta es una cita de un entrevistado que me dejó pensando porque hablaba de la posibilidad que te da WhatsApp con respecto a privacidad de quién puede ver tu última hora de conexión y quién puede ver tus doble vistos si leyeron o no leyeron lo que escribiste, ¿no? Y esta persona decía que había decidido esconderlo, ¿no? Esconder su última hora de conexión, sobre todo, porque eso ya es tema de otra investigación, aparecen mucho los problemas amorosos a la hora de tomar la decisión de esconder o no esconder el doble visto, pero lo que me dejó pensando y me quedó resonando esa frase, y te la dejo a ti una vez más como provocaciones, no estar seguro si había tomado la decisión cuando quitó la posibilidad de ver el doble visto de los demás y que los demás vean el suyo, y usa esta frase que es poética. Dice, no sabía cómo aprender a vivir sin el visto azul. Entonces, sin más, quiero dejarte con un poco esas reflexiones que hemos estado haciendo, seguimos haciendo, porque es una investigación en curso desde la psicología y la antropología, y nos interesa muchísimo saber qué piensas, ¿no? ¿Quieres, intervengo ahora, te parece? Sí, por favor, adelante. Por favor. Quiero aclarar que estoy mirando el teléfono porque estoy escribiendo, tomo nota en el teléfono. Es una Hablando vez de... escolar y que estábamos en un panel, le digo, ¿no? Se sienta al lado de mí y empieza a tomar nota en un cuaderno. Le digo, no tenés vergüenza, vas a hablar de interfaces y vas a usar una lapicera y un cuaderno. Dice, si no todos piensan que estás jugando o estás en Facebook en vez de estar. No, yo tomo nota acá porque tengo el archivo de notas ahí. Bueno, primero, habrás notado y me gustaría reivindicar, dado que hay un público bastante grande, el hecho de que la investigación empírica es una dimensión diferente a la de la reflexión, de cualquier tipo que sea, el pensamiento. Pensamos todo el tiempo, reflexionamos todo el tiempo, todo, pero cuando uno se pone de acuerdo a algún principio metodológico, te diría casi cualquiera que él sea, el principio metodológico, observar y hacer pasar las observaciones por alguna trama o alguna matriz de análisis, aparecen fenómenos que muchas veces desbordan lo que podemos entender. Es decir, se entiende la complejidad de los fenómenos. Es decir, la complejidad de los fenómenos mediáticos y de interacción brillan más cuando los investigamos que cuando pensamos en ellos como fenómenos generales.
Después, un tema terminológico, pero me parece que tiene interés. Más allá de que está bien usado el término traducción, me gustaría agregar, o agregaría en un equipo de investigación mío, el término transposición. La transposición, que ha sido estudiada por Gerard Genet, y en Argentina hay un investigador muy importante para nosotros que se llama Oscar Steinberg, y Oscar Traversa, también hicieron en un momento, en la década de 70, 80, estudios sobre transposición, que es el pasaje de textos o fragmentos de textos, de mensajes o fragmentos de mensajes a través de distintos medios, de los cuales la traducción de un idioma a otro sería un caso, porque el idioma funciona como un dispositivo técnico que organiza el contenido. Cambia cuando vos, es imposible decir lo mismo en castellano que en inglés. Son aproximaciones, ¿no? Lo de traductore traditore. Siempre el que traduce algo traiciona y algo nuevo genera. Pero cuando uno lo toma el término transposición, se ve obligado cuando dice saqué unas fotos para ilustrar este posteo escrito, ¿no? Supongamos en un posteo de Facebook o en Instagram, publica una fotografía y pone abajo qué es esa fotografía, es un comentario, aunque sea sencillo, de ilustración. En ese pasaje de la imagen a la letra se producen fenómenos, por ejemplo, hay modos escriturales de referirse a una imagen que te llevan al geográfico, otras que te llevan a lo turístico, otras que te llevan a lo afectivo, el lugar donde nací o donde nacieron mis padres. Entonces, esos fenómenos enseñan dos cosas. Uno, los procedimientos que se producen en el pasaje, y además enseñan que no se puede expresar de lo fotográfico en lo escritural, por ejemplo, o en lo musical. Y que sí, entonces aprendés a ver las características específicas de cada mediatización, de cada sistema de intercambio. Esto es muy interesante, porque viste que es un lugar común, de los muchos que tenemos, que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero en cambio, si vos querés decir, me quiero comprar un gato, en imágenes, no hay esa idea que te querés comprar un gato cualquiera, o sea, entre perro y gato prefiero gato. No hay manera de una imagen que diga, me quiero comprar esto. Ah, es un gato siamés. Ah, un gato juguetón. Ah, un gato que tiene orejas demasiado grandes. ¿Se entiende? No hay manera de representar con N fotografías un concepto como el de la animalidad. ¿Se entiende? Entonces, esos fenómenos que pasan desapercibidos cuando uno trabaja en traducción, cuando trabaja en transposición se obliga a registrarlos en la observación. Comentario lateral. Otro tema es la cuestión de la presencia del poder en nuestros intercambios, que como vieron tiene un largo recorrido, o sea, un largo recorrido para la vida de los chicos estos que están investigando, porque incluye al jefe, al profesor, al amante, a la pareja. Bueno, los exes. Eso es un rasgo propio de los intercambios discursivos de cualquier nivel. Cuando uno está en una situación de trampa, ¿no? O está engañando, falta al colegio sin avisar al colegio, a las escuelas, no sé cómo lo llaman acá, hacerse la rabona, en Ecuador hacerse la rabona, nosotros llamamos hacerse la rabona o hacerse la rata, ¿no? Cuando uno está ahí, aunque no publique nada, cuando después vuelve a la casa o al día siguiente, tiene que tener un control especial de lo discursivo para no pisarse, para no cometer el error.
Ayer estaba el sol a tal hora, ¿y dónde estabas al sol si tenías que estar en la escuela? ¿No? Esa cosa siempre del fallido. Eso es algo propio de los intercambios discursivos, solo que nosotros pensamos en general, y muy especialmente en la academia, no tanto en la vida común, que la comunicación es un fenómeno transparente que tiene errores cada tanto. Pero los que investigan, cuando ustedes investigás y te pones a ver, te vas a dar cuenta que el error, el fallido, el misunderstanding, el malentendido, es estructural, es mucho más común que no aciertes en una comunicación que a que aciertes. Y eso que nuestro sistema está diseñado para acertar. Tenemos agenda, reloj, mapas, todo para organizar la información de una manera racional. Pero quedás con un amigo, encontrarte en un bar, en una esquina, en un horario, lo compartís por el calendar de Gmail y tu amigo llega una hora tarde y te dice, había entendido que era una hora después. Entonces, eso es estructural. Bien. Lo que pasa con las plataformas es que eso que es estructural de la comunicación está puesto en un espacio que no es, seguramente no es privado, pero tampoco es público como lo público de la comunicación masiva. Es público de tu sistema de contactos o de seguidores, depende de la plataforma, ¿no? Es decir, cuando estás mucho en las redes, seguro que es más contactos de los que conoces en el cara a cara, pero muchas veces no son indeterminados, no son infinitos. O sea, pero viste, se dice que más de 400 contactos no maneja nadie. Bien. Entonces hay un espacio semipúblico. El espacio semipúblico ese tiene dos características. Primero, como surge de tu investigación y pone en cuestión todo el sistema del poder, hay por lo menos en los intercambios explícitos, hay muchos sistemas que proveen las plataformas y las aplicaciones para esconderte. No es obligatorio en una plataforma estar en el aire, digamos, estar en el muro, estar en el inicio, estar en el timeline. No es obligatorio. Es más, el 80% de los tuiteros aparentemente no tuitean, solo están ahí mirando. Es decir, vos no sabés que te está mirando. A vos Twitter te informa que se hicieron 2.500 impresiones de un tuit tuyo, o sea, 2.000 visiones y tenés 20 interacciones. Todo lo demás no sabés qué pasó. Bueno, entonces, para mí lo que pasa ahí, lo que le pasa a estos jóvenes, por más que sean digitales, nativos digitales, millennials, centennials, todo, y no baby boomer como nosotros, que estamos aprendiendo, para mí, mi hipótesis, lo explico bastante largamente en el libro, es que todos estamos aprendiendo. Es que en tiempos de vida social, así como los jóvenes adolescentes hace 20 años les gustaba ir a las hamburgueserías porque les resultaba fácil conseguir comida, no pasaban vergüenza, tratando con el mozo, con el menú, ¿no? Se encontraban los menús ahí arriba, elegían, se paga fácil, te llevas la comida rápido y ya estás con tus amigos comiendo. Bueno, les pasa a ellos en las plataformas lo mismo que nosotros. Todos estamos aprendiendo y estamos aprendiendo hasta dónde llega cuando nos equivocamos y pasamos vergüenza. Es verdad que si vos sos famoso, un broadcaster en Twitter, mandaste un Twitter horrible hace 5 años, lo van a encontrar. Pero en términos generales, la mayor parte de los usuarios que tenemos, diría, menos de 10.000 contactos o amigos, bueno, en Facebook no se puede más de 5.000, pero que somos así como de escala de pequeño a mediano, no es que, por más que permanezca en lo que le decimos, lo más trágico, digamos, es que no le interesa a nadie lo que dijimos.
se olvida y listo. Bueno, alguien que te odia o que te ama se acuerda lo que dijiste hace 4 años. Bueno, eso pasaba con los alumnos en cara a cara, que los que te admiraban guardaban una frase tuya de una clase 10 años después. Te decía, usted, profesor, me dijo tal día. Bien. Entonces, lo que creo Trae que... datos. Claro, y como última observación sobre lo que dijiste, podría seguir, pero no porque por mí, sino por la riqueza de lo que vos decís, como si fuera simple a partir de tus observaciones. La observación estalla. Un tema muy particular es el del visto, si lo pones en evidencia o lo ocultás. Por supuesto que son fenómenos de altísima complejidad. Lo que te pasa cuando te clavan el visto o cuando te ocultan el visto, que vos tenés que presuponer si es que te lo clavaron o que no vieron tu mensaje. Y si no vieron tu mensaje, ¿por qué? Porque tuvo un accidente, porque le robaron el smartphone, porque ha dejado de quererte y cortó para siempre la relación, porque está en una actividad oculta. Por supuesto que eso es infinito, y en cada caso uno tiene que preguntar, pero sí lo que se ve, algo que me interesa mucho de reconstruir, es la complejidad de la mínima interacción. ¿Te llegó o no te llegó? Sé que te llegó o no sé que te llegó un mensaje que te mandé en una práctica cotidiana y se abre un universo de interpretaciones, presuposiciones, certezas, ocultamientos. Creo que uno de los objetivos del libro es que se reconozca la complejidad de la interacción mediática, pero no esa complejidad genérica de la epistemología y de la filosofía que son tan importantes en nuestra cultura y que seguirán desarrollándose, sino una complejidad de múltiples componentes. Es decir, mandás un mensaje y la respuesta, aunque sea un visto, genera un sistema de intercambio discursivo complejo. ¿Esto es algo propio de las plataformas? Para nada. A todos nos habrá pasado, no creo que yo sea especialmente salvaje, pero te das cuenta 10 años después que alguien que es retraído con vos lo es porque hace 10 años lo saludaste distantemente en una reunión social, donde esa persona estaba en expectativa de encontrarte y vos le dijiste, hola, ¿qué tal? Pasaste de largo. Y 10 años después te sentás a tomar una copa y te dice, quiero que sepas que me ofendí muchísimo y me quedé bien. Esa complejidad de la interacción humana, que tampoco ha sido demasiado estudiado por la microsociología, en las plataformas tienen 2 características, que buena parte de eso lo ves ahí sobre la marcha, el visto o el no visto lo ves sobre la marcha, y además que queda registro. Pero queda registro como cuando mandabas una esquela, una nota en un momento de apasionamiento. Ese papelito se va a convertir en una prueba de amor o de fidelidad 30 años después o una prueba de desamor y de engaño. Ahora, el registro, la fijación de nuestro posteo es más fácil y a veces hasta inadvertido, porque todavía no maduramos en nuestra práctica mediática como en términos generales maduramos en la adultez en la conversación cara a cara. Eso es mi primera aproximación. Qué bueno. Bueno, José Luis, gracias, darte la bienvenida acá a Perdón, Guayaquil. me olvidé de agradecer, perdóname, Sí. me olvidé de agradecer, porque así me engancho enseguida en interactuar, intervenir. Amo esta escena y agradezco mucho a ustedes que me den un lugar y poder interactuar. Perdón, disculpen que Sí, interperdone. más bien, te lo agradecemos nosotros que te hemos visto en la universidad dar clases y
y ahora en los últimos años hemos visto cómo has publicado de manera consistente, primero el libro Plataformas Mediáticas, que hace un par de años, creo yo, 2, 3 años máximo, este libro, y ahora Vidas Mediáticas, que tiene justo precisamente un poco los comentarios alrededor de estas nuevas complejidades de las que hablaba Mabel en su investigación, ¿no? Cómo redefinir tu identidad a partir de otros actores que han entrado en la escena, llamémoslos del poder, llamemos desconocidos, llamemos grupos de clase, alumnos, o sea, tú tienes casi forzosamente la necesidad de proyectarte y definir y diseñar esa proyección a partir de unas nuevas mediaciones, ¿no? Eso me parece interesante. Yo he estado revisando tu libro, me parece encantador, ambicioso. Me parece que no hay trabajos como este en el mapa que uno más o menos tiene de la comunicación en esta época, precisamente por ese énfasis que tú le das al tema de la investigación, ¿no? Más que a la reflexión. Digamos, eso implica un trabajo en lo micro, en lo que llamas meso, es decir, a los diferentes niveles donde se producen estos procesos de mediatización, ¿no? Yo voy a hacerte, digamos, voy a hacer un poco más provocador por el lado reflexivo, digamos, a partir de evidencias que cada vez más se introducen en los debates sobre el tema de la fake news o de lo que se ha venido llamando como la era de la desinformación, para distinguirlo de la pletórica era de la información, ¿no? De que comenzó prácticamente en los años 90 con la globalización de los grandes canales, las grandes ofertas televisivas tipo CNN, y que se pintaba una vez que vino la explosión de lo digital como el gran momento para poder acceder todos a la información de una manera más o menos fidedigna, es decir, que íbamos hacia la sociedad del conocimiento de alguna manera y terminamos en la sociedad de la manipulación, ¿no? En pocas palabras, o para decirlo en dos platos. En ese sentido, yo voy a simplemente tratar de compartir unas pequeñas láminas que tengo por aquí, solo para poner un poco, ubicar un poco el tema del debate que yo quería contar, o sea, no el debate, pero sí quería un poco tus visiones con respecto a esta situación, ¿no? O al paradigma grande de la era de la desinformación. Fíjate, hay muchas maneras de organizar lo que es esta época, digamos, pero valiéndonos quizás del paradigma o de uno de los paradigmas de trabajo de Colari, podríamos decir que vivimos en una aceleración precámbrica, digamos, para usar también un término que tú usas, el post-broadcasting, es decir, el auge de una cantidad de plataformas, aplicaciones, que a su vez conviven en una ecología muy compleja, donde hay viejas especies y nuevas especies. Es decir, que en esa aceleración precámbrica hay una ecología que trata de sobrevivir a punta de innovación, tráfico y crecimiento, que es un poco lo que marca esta era digital, ¿no? Después, por supuesto, toda la idea de la economía de la atención, que ya más o menos lo sabemos, es decir, de todas estas aplicaciones y todas las tecnologías digitales centradas en el usuario. Es decir, y por supuesto, a cambio de ese like que le damos, por decir lo mínimo, cedemos de manera casi ciega nuestros datos, etcétera. Es un poco el juego porque en el fondo la pluralidad eres tú o el producto eres tú, ¿no? Y después lo que tú has llamado la conducta espectatorial, un poco la interpreto yo como esa cantidad de masa que tú tratas de hacer un énfasis
de que Twitter parece, y las plataformas en general, pero sobre todo Twitter, pareciera ser una escena de la opinión pública. Sin embargo, en la práctica son poblaciones o sectores de la sociedad muy reducidos los que interactúan de manera sistemática y permanente. Entonces, habría, yo buscándome un término para organizar esa escena espectatorial, este concepto que viene un poco del psicoanálisis usado por Zizek en algún momento hacia la primera década del 2000 del siglo XXI, que era el de el fenómeno de la interpasividad. Es decir, empezamos a vivir a partir de los otros y asumimos actitudes y visiones, digamos, porque otros pareciera que piensan por nosotros. Es decir, andamos como un poco, cedemos a como si estuviéramos a control remoto el juicio, la opinión, etcétera. Entonces, eso podría explicar fenómenos como los actuales, ¿no? Donde decimos, bueno, si Twitter es solo el 20% de la población la que interactúa, más, un poco menos, dependiendo del país. Bueno, tenemos a un presidente como Donald Trump que convirtió a Twitter en su canal, en su gran sistema mediático, ¿no? De mensajes directos a sus seguidores, y todo eso podríamos decir terminó en el ciclo de la toma del Congreso, ¿no? En Venezuela, que lo hablábamos la otra vez, la situación de la pugnacidad en Twitter desmonta a candidatos o los baja, digamos, es capaz de generar efectos de pasividad electoral o de hiperactividad electoral, dependiendo de cómo se muevan esas matrices. Y siempre volvemos a lo mismo, es decir, hay una interpasividad que pareciera que es el efecto de manera indirecta del juego de opiniones que se desarrolla en redes sociales. Por supuesto, hay una familia de nuevos problemas, digamos, de nuevos problemas que son viejos, como diríamos, y como bien dice Colari en el prólogo de tu libro, que la posverdad pareciera ser un nuevo problema que nos permite ver las anteriores formas de la manipulación en la era analógica, ¿no? O previa a la era digital. Entonces tenemos los conservadores y negacionistas o los suprematistas que están totalmente estimulados por unas políticas de posverdad más o menos premeditadas. Tenemos el desarrollo cada vez más de versiones y la proliferación de versiones que se convierten en hechos alternativos. Cada quien dice o cuenta o dice afirmar cosas que no las vieron otros. Hay fenómenos de ignorancia voluntaria, es decir, no los quiero leer, no los veo, no los oigo, para mí la verdad es esta. Cada vez hay un escenario que ya no es solo digital, sino también social, hay un cuerpo a cuerpo que uno lo podría llamar de polarización o una lógica binaria de combate en muchos temas, ¿no? Hay desinfodemia, como la llama la organización, la UNESCO más bien, me equivoqué acá. Bueno, y la Organización Mundial de Salud la ha llamado para hablar del fake news en la pandemia, ¿no? Y hay, por supuesto, los sesgos cognitivos de confirmación, nada que tú no sepas. Hablo un poco para la gente que está invitada acá. Marina Garcés hablaba de que todo ese cuadro, un cuadro donde primero hablamos de las capacidades, las mejoras tremendas que cada vez tienen los algoritmos, el manejo, el procesamiento, el almacenamiento y la modelización de los datos que se obtienen a través de algoritmos, cada vez son más eficaces, más perfectos, y sin embargo es donde fallamos, precisamente donde está fallando el sistema o la ecología, es en la parte humana, pues. Es decir, ¿qué tenemos ante cada vez máquinas o tecnologías más eficaces? Bueno, sencillamente
tenemos, según Marina Garcés, tenemos cada vez un usuario más pasivo, es decir, con menos capacidad para controlar las conversaciones, porque las conversaciones las generan siempre otros, es decir, el trending topic, la tendencia, lo que llega a través de nuestro timeline. Cada vez nos volvemos más reaccionarios, es decir, estamos constantemente reaccionando ante lo que dicen los demás y nos volvemos de alguna manera mucho más repetitivos, es decir, todo esto lo que ella llama es, define como el cuadro del analfabetismo digital, es decir, o ilustrado. Sabemos más que nunca de muchas cosas, pero cada vez somos menos autónomos y tenemos menos capacidad para decidir. Por supuesto, bueno, el tema del centro es la verdad. ¿Qué pasa con la verdad como adecuación a lo que se dice, entre lo que se dice y el hecho, en revelar lo que no se conoce, en dar una definición ajustada a lo que ocurre, es decir, para introducir conceptos? Eso todo remite a una era donde había cierta verticalidad, autoridad, es decir, los académicos, los especialistas, los periodistas. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos el lugar que Barico en su libro Games ha tipificado como el lugar de una verdad rápida, una verdad fugitiva, una pequeña verdad móvil, con capacidad para tener un diseño aerodinámico y moverse por todas las pantallas, es decir, sacrificando la calidad, la exhaustividad y bordeando, digamos, la mentira. Pareciera que es como consustancial a las nuevas dinámicas de interacción. Y a eso era que quería que habláramos un poco. Yo te lo voy a dejar acá porque tenía otras cosas, pero prefiero que tú las sigas redondeando, porque yo aquí introducía que parte de la complejidad está resumida en un texto, en un párrafo que tienes en el libro, donde nos hablas de que las fronteras cada vez están más disueltas entre ecología, geografía, semiótica, pero también a su vez por la intervención de otros agentes que nunca les descubrimos como usuarios, pero que están, como las cookies, las big data, las inteligencias artificiales y los algoritmos que funcionan como agentes amenazantes. Entonces, ese es el dilema hoy que enfrenta no solo el periodismo, que era una vieja autoridad para representar y para darle voz a esa verdad, sino para la ciudadanía común que necesita tener asideros para no seguir confundida en el margen de todas las falsificaciones que hay por haber, ¿no? Bueno. Perdona que me haya alargado. ¡Ja! ¿Cuántas cosas? Bueno, voy a tratar de capturar algunos temas para ver si me puedo ordenar. Muy impresionante. También la de Mabel, ¿no? La tuya es como de otro punto de vista. Y voy a ir reflexionando sobre algunas de las cosas que anoté. Primer concepto, la pandemia muestra que la globalización es un fenómeno con el que convivimos, es decir, la pandemia es global. Igual siempre llama la atención que es mucho más europea y latinoamericana que africana, pero es un fenómeno global. Ahora, lo que a mí me parece es que la pandemia, el sistema mediático, científico, político, cultural, periodístico, es un fenómeno que no ha conseguido generar relato. O sea, no se sabe para dónde va la pandemia. Se soñaba que en términos de Todorov iba a haber una gran transformación que era la vacuna. Todavía los gobiernos dicen, en el horizonte está la vacuna, nos vacunamos y cambiamos de etapa, es decir, un principio narrativo, pero la vacuna se va disolviendo. Todavía no hay ninguna vacuna garantizada, muy pocos espacios donde la vacunación puede realizarse. Bien. Eso es el estadio ecológico de nuestro sistema, el que llamamos post-broadcasting.
Los medios masivos siguen, los grandes poderes siguen, las plataformas son masivas, tienen millones y millones de usuarios. Los políticos hablan de las plataformas de los medios de los políticos. Hay un interjuego, bueno, eso yo lo llamo post-broadcasting, que es un sistema que todavía no reemplaza al post-broadcasting, al broadcasting, o sea, a los emisores centralizados. Es un momento complejo porque las plataformas diga lo que se diga, no pretenden ocupar el lugar de los medios masivos. Algunos componentes sí, pero no ese efecto de agenda que pretendía generar la CNN, no. No es ni Twitter, ni Facebook, ni ninguna plataforma está en ese plan. Y los medios masivos que pierden capacidad de generar agenda y relato, no piensan morir. O sea, vamos en el escenario próximo, es un escenario, entre otras razones de incertidumbre, es porque nos va a costar encontrar voces autorizadas que nos permitan, y tomo con el segundo punto, por ejemplo, en Argentina, o para ustedes también, ¿nos vamos de vacaciones a Brasil o no? Si nos guiamos por Bolsonaro, tomemos un avión, vayamos. Si nos guiamos por el gobernador de Sao Paulo, ni aparezcamos porque el virus, la cepa P1, nos va a matar a todos y todavía no hay prueba que las vacunas Bien, ahí vamos al problema de la información. Ese fenómeno que se denominaba broadcasting, que era un componente informativo, político, cultural, eso que determinaba que entró en crisis con la caída de la Unión Soviética, pero todavía siguió un poco el sueño de que hay corrientes políticas progresistas, corrientes políticas reaccionarias, ganan los demócratas, ganan los republicanos, y ¿no? Se arma, cada país teníamos un sistema más o menos parecido. Bueno, el Brexit, Trump y Bolsonaro no estaban previstos por nadie, estaban fuera de juego, nadie lo previó. No había relato para eso. Es decir, el sistema narrativo del que tanto se insiste no está funcionando. Ahora, uno dice, si fuera tan importante el sistema narrativo, más allá de estos episodios que son graves, como el Bolsonaro, Trump, el Capitolio, ¿no? El Brexit, que vamos a ver todavía en qué resulta, son graves, pero uno podría decir, a pesar de la pandemia, la vida social se va desenvolviendo. Siempre está amenazada por crisis, pero bien. Cayeron la economía de todos los países, va a haber rebote en todos los países. Hay una cierta lógica. Yo creo que eso es lo que muestra, entre muchas cosas, una, es que el peso del sistema informativo, periodístico, político, comunicacional, basado en la información política económica, los diarios importantes, serios, política, economía, relaciones exteriores, después tenían horóscopo, crucigrama, historietas, deportes, pero algunos deportes ocupaban ese lugar junto a la política, la economía, y todos interpretaban la importancia del fútbol en la economía, el básquet, bien. Para mí, ahora es evidente, yo siempre lo sospeché, pero bueno, siempre en eso fui como un poco marginal, pero ahora es evidente que ese sistema no era el sistema para toda la población. La población necesita información sin ninguna duda para tomar decisiones, pero necesita información para cómo anda el mundo, sí, poco de información te hace falta, o sea, la pandemia nos va a matar a todos, o las vacunas, bueno, más o menos, pero necesitamos información. Digo, nosotros también, que somos intelectuales, que reflexionamos sobre los grandes temas de la humanidad, información y tal, ¿va a llover o no va a llover? ¿Hace frío o no hace frío? ¿Me voy de vacaciones a Brasil
me voy a México, acaba de venir un avión con 44 chicos infectados desde Cancún. Esos chicos se fueron a Cancún pensando, chicos de buena posición económica, no fueron a contagiarse. Pensaron que estaban bajo control, no estaban bajo control. Esos pibes o su familia necesitaban otra información de la que dan los medios. Bueno, ¿dónde obtenemos esa información? ¿En algún amigo de la red o en una mezcla? Un amigo nos dice, pero chequeamos en un diario. Todo. Eso es lo que pasa para mí con el sistema de información. Entonces, ¿qué es una fake news? Que sea un fenómeno importante. Una información que me llega falsa de toda falsedad. No, una información discutible. Que parece toda la información verdad. es discutible. Me llega una información que es falsa de toda falsedad. Primero, no me doy cuenta que es falsa, y de acuerdo a esa información falsa, yo tomo una decisión. Ahí estamos frente a un problema grave. Yo creo que esos casos son pocos, solo que llaman la atención del sistema broadcaster político, informativo, comunicacional, centralizado. O sea, el terraplanismo, tú entrarías en el terraplanismo entre... Un presidente dice algo dudoso. En nuestro país iba a haber 50 millones de vacunas, 20 millones de vacunas, 10 millones de vacunas, hay 1,5 millones de vacunas. Bueno, no importa que sea una fake news, pero es una información fallida. A mí todavía no me toca la vacunación obligatoria en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, por ninguno de los criterios de obligación, más allá de las cosas ilegales. Pero a mí no me toca. Por lo tanto, todavía, como ciudadano común, que haya o no vacunas, o todos los incumplimientos del gobierno, ocupan, me gusta para tener una conversación, pero ocupa un lugar secundario en mi toma de decisiones. No voy a intervenir en este webinar o no intervenir porque como no va a haber vacuna, mejor ni abro la computadora, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces yo creo que estamos aprendiendo a segmentar de otra manera a las audiencias y las informaciones que necesitan. No que consumen, que es un término complicado, que necesitan y que usan. Eso no se sabe. Ahora pensamos que son unos ignorantes que no se dan cuenta que Trump es loco. No. Si soy un blanco supremacista que ya estoy dispuesto a matar todos los negros, Trump me resulta verosímil. Si no soy, Trump no me resulta verosímil. Bien. 2 puntos más, después 3 puntos más. 1, la cuestión de la horizontalidad era un sueño tecnologista. Los que estamos en la industria del conocimiento quiere decir, industria del conocimiento, sos profesor universitario, todos tenemos la experiencia de que cuanto más le decís a los alumnos del nivel que sean, chicos, la verdad, el conocimiento lo tienen ustedes. Como registró Bates en la década del 50, los alumnos piensan que uno sabe más y que tiene saberes ocultos, que no se los quiere comentar. Te dicen, profe, díganos cómo es. Es decir, el tema de la transmisión de conocimiento es un tema complejo que para mí no está suficientemente estudiado, y la construcción, para mí la jerarquía del conocimiento genera fenómenos tangibles como si tenés dinero o no tenés dinero. Vos podés ser rico de todas las riquezas, pero si tus amigos van a un restaurante que no tenés plata para pagar, no podés ir a ese restaurante. Es tangible en cierto sentido la riqueza. El conocimiento me parece a mí que funciona así. Entonces, la idea de que iba a haber horizontalidad se le ocurre solo a gente genial como Castells. Cuando uno no conoce la base de un funcionamiento social, es una hipótesis, cuanto más inteligente sos y más leído sos, tu nivel de error arriesga a ser peor. En cambio, si no sos un tipo considerado brillante y con gran cantidad de lectura, él no sé
veamos te sale más fácil. Bien, lo relaciono con otra cosa que dijiste entre las cosas que decía Garcés. Era la aparición en las audiencias actuales de la repetición. Bien, todo ese cuadro sobre las audiencias actuales se viene diciendo desde el libro ilustrado, el cine, la radio, la televisión, y no hay manera a los teóricos de la comunicación que aprendan otro paradigma. Las audiencias que se podría que se homogenizan. Entonces, el teorema debería ser formulado de la siguiente manera. Dada una situación de éxito de un cierto sistema mediático, la academia generará una teoría que intente probar que la audiencia de ese sistema mediático exitoso es idiota. Esa repetición, ¿quién la estudia? Mi libro trata de ser en el sentido un libro meta teórico. Si eso es teoría, bueno, veamos cómo se producen esas pautas de repetición entre los que estudian pauta de repetición. Si no, el fenómeno tiende a ser repetitivo, o sea, estamos en un ecosistema completamente nuevo que no sabemos cómo funciona, pero ya sabemos que las audiencias son tontas. Y por último, lo último, 2 renglones, el exceso de plataformas. Ese efecto que, si yo les muestro mi teléfono, no se ve. Sí. No, perdón. Sí se ve. Yo soy un señor mayor, digamos, ¿no? Sí. Y la lista, ¿no? Boomer. ¿Hay alguna experiencia social parecida a esto? Sí. No es muy extensa la distancia, pero todos ya tenemos, los boomers tenemos experiencia. Es la góndola del hipermercado. Vos, por definición, cuando vas a un local de hipermercado, de esos que son de más de 10 cajas, 20 cajas, ¿no? Se describan como se describan, por definición, siempre vas a encontrar algo que jamás comprarías, algo que no sabías que existía, una solución para tu vida que nunca pensaste que necesitabas esa solución, que tenías un problema. ¿Se entiende? O sea, algo que viene del capital, que es un rasgo poco estudiado, salvo en los sistemas de marketineros, que es un rasgo del capitalismo tardío e hiperdesarrollado, es el hecho de que no es que buscas pensar las cosas que vos dijiste, hoy escuchaba a un especialista en plataformas también hablar, eso de que la sensación es que te desbordan las cosas que podrías usar. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que vos sabés que agarrás el carrito en el supermercado, si vas un día, nunca fuiste, y vas porque o tu pareja o la señora que te hace la compra o quien sea, no podés, vos vas solo, vas a comprar el triple de cosas que necesitas, porque te tentás, ponés. Cuando te entrenás, siempre compras algo de más, pero siempre te olvidás algo y siempre compras a tener la posibilidad de comprar algo que no sabía que existía. Sí, o sea, es una experiencia controlada. Nadie se vuelve pobre en una visita al supermercado, nadie desborda sus carritos infinitamente. ¿Por qué? Porque aprendimos. Yo creo que en ese grandísima cantidad de ofertas de aplicaciones, ¿no? Que estás frenando que se te metan las aplicaciones, es parte de ese aprendizaje que hablamos con respecto a la exposición de Mabel, este aprendizaje que tiene 15, 20 años en nuestra sociedad y que para un recorrido social como de nuestra especie son minutos de vida humana. Todavía estamos
entrenándonos nosotros y los dueños y diseñadores de las aplicaciones y plataformas también. No es verdad que saben cómo se va a desarrollar, se equivocan en muchas cosas, los usuarios les usan las aplicaciones para cosas que ellos no pensaron y ellos tienen que correr atrás. El sistema de poder, de interacción, es hojaldrado en las plataformas todavía. Ok. Duele mucho, ¿no? No, No, para no, nada. no, para nada. Me parece, José Luis, que el tono general, incluso nos comentabas de tu libro, va por el desarmar un poco esta obsesión fundante de querer decir que estamos descubriendo algo completamente nuevo, que tenemos en general los seres humanos, pero en particular los académicos, ¿no? Entonces creo que sí es muy interesante tu propuesta en el libro, porque es como un poco poner orden, ¿no? Y justo estaba revisando esta parte que a mí como investigadora me interesa, cuando tú propones un modelo para ordenar lo descriptivo, ¿no? Y me gusta que colocas ahí la palabra vértigo, porque eso es lo que uno siente cuando se mete a estudiar estas cosas. O sea, uno se entusiasma y luego dice, estoy metido en un lío, porque no sé por dónde entrar, no sé por dónde leerlo, no sé cómo hacer este objeto de estudio. Tiene dos respuestas automáticas frente a esa situación. O quiere que pare el mundo, pare la cultura para poder estudiar tranquilo al ritmo que está acostumbrado, o se tira al vértigo y dice que todo es nuevo, hay que empezar todo de nuevo y anuncia fundemos rayos y centellas epistemológicas. Yo creo que hay, en el libro hay una propuesta, pero seguramente puede haber otras, que hay modos de estudiar los fenómenos que están en transformación sin mimetizarse con la transformación, pero sin un gesto conservador de pretender que se detenga. Lo iremos afinando, iremos aprendiendo, pero creo que es el desafío de algo que se parezca a la cientificidad, que creo que es muy útil como espacio de interacción para los distintos sectores sociales. La cientificidad se ofrece como un espacio, diga lo que se diga, donde los sectores más vulnerables, si tienen acceso a la información necesaria, están en condiciones de participar simétricamente con los sectores más favorecidos en el reparto de la riqueza social y cultural. Entonces yo creo que la posibilidad de crear un espacio de cientificidad que recupere lo complejo, pero que no se convierta en una ciencia misteriosa, es la posibilidad de generar intervenciones sobre todos estos sistemas de un modo que favorezcan a los que nosotros queremos que favorezcan, que no necesariamente queremos favorecer a los mismos, pero sea para una gran empresa o para un colectivo de productores cooperativistas, así autoconvocados, los dos tienen el mismo tipo de problemas y después generarán sus intervenciones de acuerdo a sus intereses particulares. Pero hay un campo común que se puede construir de conocimiento sobre estos fenómenos. Luis, otra cosa que te iba a preguntar un poco, si digamos, si uno pudiera tipificar la segunda década del siglo XX como esa década donde se empiezan a aflorar los grandes temas que son como los efectos, podríamos llamar nocivos, tóxicos, perversos del manejo de redes, los estudios sobre el tema de la depresión infantil, sobre el tema, un poco lo que incluso se pone en el documental Dilema de las redes sociales, donde se consultan a los arquitectos un poco del modelo de las grandes plataformas, ¿no? A los arquitectos arrepentidos. Sí, no que se fueron, los que están de vuelta, los conversos. Pareciera que esta década, uno podría decir que ese documental, que es del año pasado, me parece,
inicia como un nuevo ciclo, ¿no? Que viene acompañado de todas las demandas, juicios en grandes espacios como los tribunales norteamericanos, como las comisiones europeas, la legislación inglesa, que tratan ahora como en calidad de estados, de tratar de ponerle mano y regulación a el desborde de las grandes plataformas, ¿no? Está el tema en Australia, que una sentencia ahorita obliga a Facebook a pagarle a los medios parte del dinero que ellos han perdido, digamos, por captación de publicidad. Entonces, me gustaría saber un poco si esta década del 2020 al 2030, digamos, podría ser la etapa donde va a haber una especie de ajuste de cuentas entre tantos aprendizajes. Pareciera que los estados están aprendiendo también a dominar estas 6 grandes plataformas digitales que se han convertido en las 6 empresas más grandes del mundo, ¿no? Por encima de las petroleras, Sí. del sistema bancario, etc. Yo pienso que lo que está pasando ahora, o lo que está ocurriendo ahora, que los estados, las grandes industrias y los grandes propietarios de medios, por fin reconocen que comparten un espacio, ahí sí, de poder con nuevas organizaciones. ¿Quiénes son los únicos que no están preocupados con este tema? Que yo no veo que estén preocupados. El capitalismo financiero. Los únicos 2 sectores de la sociedad que yo conozco y en la que he trabajado haciendo investigación de mercado y todo, que no sufren las consecuencias de la globalización, diga lo que se diga, es el sistema financiero, que no está regido por los bancos, por eso todo el tiempo hay que estar salvando bancos para que alguien quede del lado del sistema financiero, y las empresas que se llaman de tecnología, entre otras las 6 grandes, pero todos los unicornios que se van agregando. El sistema financiero tiene un problema que tiene ligaciones complejas con la economía real. Y el sistema de las grandes tecnológicas, todo el que está dentro sabe que ese éxito es porque hay desarrollo y la tasa de éxitos es mayor que la tasa de fracaso, que es altísima. Es como en la posguerra, el lavarropa automático, el lavarropa de... entonces, hasta que se estabilizaron los lavarropas. Mad Men es una película que muestra la parábola de los publicitarios consumistas posguerra, hasta que, aburrido de la falta de novedad y de la poca importancia, se convierten al pop art y al hipismo. O sea, el capitalismo está agarrado con alambres. Depende de que haya agitación para que no se avance. Ahora, los estados y los organismos metaestatales, como la Unión Europea, y los grandes medios empiezan a decir, bueno, esta gente está manejando una materia prima que parece que está en el futuro de todas las industrias, que es la de los datos, de otros usuarios. Paremos la mano, paremos de regalarle contenido, paremos de regalarle exenciones impositivas. Esa es una negociación así, de la superestructura. Lo importante para mí, punto de vista, que no tiene por qué ser el de ustedes ni de nadie que no comparta mis equipos de investigación, es ¿qué pasa en los sistemas de intercambio discursivo? Que alguien como yo, que es consciente de todos estos fenómenos, me mandan una información de un medio cualquiera, entro, me pide cookies, le doy los cookies y avanzo. ¿Qué sistema de intercambio discursivo a mí me interesa? Considero que es peligroso, considero que no es peligroso,
¿qué estoy dispuesto a pagar para eso? ¿Y en qué momento voy a decir, bueno, basta, no usen más mis datos? ¿Por qué? Porque lo que me están dando a cambio de mis datos, Tiene utilidad, no tiene... rinde para Sí, que te bueno, regale claro. todo. Pero te digo, ¿qué es? Un caso de maduración. Por ejemplo, yo contrato pocos servicios, yo en general trato de que todo lo que consumo en plataformas sea gratis. El hecho de que esté en plataformas, que la plata se la hagan con mis datos no me Con tu importa. dato. Pero, viste, llegué a un momento que tenía 20 cuentas de pocos dólares, de cosas que usaba poco. Gastaba un montón de dólares, que para nosotros es un producto poco accesible, eliminé todo. Yo no tengo Academia.edu Premium, no tengo YouTube Premium, no tengo Spotify Premium, nada pago. Tengo Netflix. Netflix me resultaba bien. Últimamente me aburro con la oferta de Netflix y tiende a aumentar y ahora parece que quieren controlar que no comparta con mis hijas que viven en Barcelona, otros familiares. Tiene los días contados Netflix en mi vida, si me va a empezar a molestar. ¿Eso Han por qué aparecido lo hago yo? otras grandes competidoras también. Quiero rescatar esto de cómo veo yo la vida social. ¿Eso por qué lo hago yo? ¿Porque estudio semiótica? ¿Porque estudio plataforma? No. Esas decisiones las tomo como cualquier indio de nuestra sociedad, como cualquier nativo, como cualquier pequeño burgués o clase media baja o proletario de nuestras sociedades. Es un ¿Qué- trade-off, que es un mecanismo de investigación que no se utiliza más y que era clave para estudiar proceso de decisión. Yo te regalo todo hasta que no es más negocio regalarte todo. Y lo voy a decidir de acuerdo a mi buen saber entender. Bueno, me perjudicaré 1 año, 2 años, me ¿Qué es lo que costará. hace YouTube? Eso es lo que está haciendo YouTube. Lo que hace todo, Al pero es pedirte ahora lo que dinero hace. y devolverte la experiencia gratuita una pesadilla, pues te corta todo lo que hace, etcétera. Bueno, Bueno, pero yo José tengo Luis, plantas aromáticas en mi pequeño balcón, ¿no? Me encanta tener todos sí. mis condimentos para las comidas, los saco a mi balcón. Eso tengo albahaca, si no se seca. Si se seca, la tiro y por 6 meses no tengo albahaca. Compro albahaca en el supermercado. No es que las decisiones del nativo, del común, sean irracionales. Están manejadas por lógicas particulares que la sociología, la economía, la semiótica, la etnografía no han estudiado todavía en profundidad porque son muy complejas. Entonces, como bien decía Mabel, frente a cada de esos problemas que vemos que se nos viene algo encima, la apuesta es, ¿cómo piso el freno de la opinión sin que ello signifique que el objeto me pase por encima? Es decir, ¿cómo voy, como usuario estoy pensando, como investigador, ni que hablar, como usuario, cómo voy entendiendo el tema de cookies en cada caso para que no esté perdiendo demasiado? ¿Viste? Entre otras cosas, ¿voy a seguir teniendo una vida relativamente transparente o voy a empezar a hacer cosas más ocultas? En ese caso, tengo que empezar a reajustar toda mi vida en plataformas que se me ocurre una idea y posteo. El día que piense que eso hace que me roben ideas, cosa que no me pasa, jamás nadie me robó una idea. Tus ideas están seguras. ¿Viste? Yo las comparto. Si noto que me roban muchas ideas, bueno, veré, revisaré mis principios de compartir, pero si no, soy un tipo muy tranquilo, ¿viste? Te doy los datos, comparto todo y vivo una vida poco paranoide. Y no es que yo no sea paranoide, pero no me genera más paranoia ir a un bar, y más ahora con la pandemia, que entrar a Facebook a ver cómo anda la muchachada. Bueno, José Luis, hay preguntas, por favor, a ver, anímense a aprovechar a José Luis que está acá con nosotros.
Hay Tenemos una pregunta ahí. sí, tenemos una pregunta que dice, bueno, el fenómeno de Carlos Holguín, el fenómeno fake news es algo que nace del post-broadcasting, o una vieja costumbre retomada de la humanidad y los medios sensacionalistas, tal cual el terraplanismo que ha vuelto a tomar Terraplanismo. importancia hoy en día, y que en los sistemas de intercambios actuales se ha vuelto una novedad. Esto nos pregunta Carlos. Si entendí bien, para mí, el post-broadcasting, esto que no hay, que lees The Guardian o New York Times o Le Nouvel Observateur o Il Messaggero en Italia o El País en España, y cada país nuestro tiene, no te garantiza que estás entendiendo el gran circuito. Para mí, eso hace que otras voces tomen un lugar que antes no podías decir, el país publica cualquier estupidez. Ahora podés decirlo. Si el país publica cualquier estupidez, yo que digo, si digo eso, es posible que me sienta en el derecho a decir mi propia estupidez. Si eso genera un público, va a generar un circuito. Ahora, la incidencia del terraplanismo, las antivacunas, los antivacunas, los distintos misticismos que andan dando vuelta, incluso, aunque es un fenómeno de mayor peligro, pero me gustaría ver cómo se desarrolla, las derechas salvajes que aparecen, ¿no? Vox, bueno, sí. Esos tienen relevancia en el sentido de competir con New York Times, The Guardian, los grandes poderes internacionales, ¿o no? Solo se parecen por la debilidad y están destinados a generar un circuito, como, yo qué sé, ciertas religiones protestantes existen desde hace siglos y no avanzan como el judaísmo, el mahometanismo o el cristianismo o el catolicismo. Están ahí en segmentos, todo. Entonces, yo que en eso tampoco pongo mi paranoia, que insisto, la tengo, digo para que no crean que no me persiguen cosas, me persiguen como a todos, pero para mí todavía, no sé si estoy contestando lo que preguntó Lin, pero para mí todavía son fenómenos de circuitos, solo que son circuitos que ahora tienen más repercusión de los que tenían antes, pero hay que ver. Eran fenómenos marginales que el terraplanismo. Claro, la cuestión es que parecieran eventos marginales que el sistema post-broadcasting los visibiliza, digamos. Claro, el New York Times habla del terraplanismo. Por la dinámica de circulación terminan siendo visibles para todos, ¿no? Y terminas tomando el Congreso norteamericano como nunca en la historia, y ahora hay dispositivos policiales permanentes ahí temiendo cualquier otra intervención salvaje. Otro término que utilizaste, que es muy utilizado ahora, y para mí se lo usa en mayúsculas, que es la visibilización. Y es una reivindicación de distintos sectores, distintas problemáticas, conseguir la visibilización. Bueno, hace 2 décadas por lo menos que se vienen visibilizando nuevos fenómenos sociales que se van agregando. Uno que es gravísimo, el de los femicidios o feminicidios, que se dicen bien. La visibilización todavía no ha tenido ningún efecto sobre la presencia o no de femicidios. No es que, no, para mí, no hay otra manera que buscar la visibilización y trabajar, y bueno, no es discusión sobre la política, pero digo, no pensemos que cuando algo se visibiliza, algo cambia. Cuando algo se visibiliza, deja de estar invisibilizado. A que cambie es un periodo posterior. Ustedes fíjense
en el entorno más cercano de ustedes, no de los que están en nuestro ambiente, sino así, los familiares, conocidos, familiares de amigos, cuando uno dice, es increíble que pase tal cosa, siempre hay un viejo que dice, eso pasó siempre. Es decir, para ese viejo era algo visible, para nosotros no era visible. Y tanto por su visibilización o su invisibilización no incidió en que el proceso continuara y se desarrollara. ¿Se entiende? Hay un montón de términos que circulan alrededor de estas nuevas realidades que todo el mundo trata de capturar, porque mi libro es un esfuerzo de captura. Y una propuesta de apertura, de capturar entre distintas disciplinas, pero todo el mundo está tratando, o sea, va a competir en la atención con muchas otras propuestas. No importa porque el libro sea importante, pero cualquier propuesta así convive con otra propuesta. Bueno, no es que porque exista una propuesta ha avanzado el proceso de comprensión de la mediatización. No, hay una propuesta. En este momento la estamos visibilizando, estamos discutiendo algunos elementos que tienen que ver con nuestras prácticas, nuestros conocimientos, el estado de la situación para cada uno de nosotros. Lo que importa es, así como para el libro, lo que importa es que se compre, o que circule, que se fotocopie, no porque la parte de conocer, sino que circule de veras. Lo que define la importancia de estos intercambios es que recordamos todos los presentes acá, que son un montón, dentro de 2 o 3 días. O dentro de 2 o 3 días no ganan los verosímiles habituales. Entonces, dentro de 2 o 3 días, aparece un femicidio en nuestra comarca y decimos, esto habría que visibilizarlo. Y en los medios que no visibilizan, y repetimos todo eso que venimos diciendo desde 1925, 1930. Para mí, esa es la batalla en la que nosotros podemos intervenir e incidir. Esa lucha contra los verosímiles que nosotros mismos generamos. Es decir, nosotros, cada vez que yo digo algo, ustedes dicen algo, y a mí me producen, a ustedes les produzco un efecto de verdad, bueno, eso se va a convertir en un verosímil. ¿Cómo es el siguiente paso? Y lo importante es que sintamos que no estamos quietos, digamos, que otra vez nos parece que ganó el poder, que mientras no entendamos cómo gana el poder, en el nivel que lo planteemos, mientras no entendamos cómo ganó el espacio, el poder que pensamos que ganó, el poder lo va a seguir ganando. Si nosotros no podemos deconstruir los mecanismos que garantizan la continuidad del poder, así como de la costumbre social, nuestras intervenciones son puramente testimoniales. Y para que haya producción, innovación productiva, tiene que haber agregado de conocimiento no repetitivo. Y de eso, aunque no nos demos cuenta, me parece que es de lo que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para en eso, que es nuestro ecosistema, poder intervenir sin que el ecosistema no nos festeje, que en algo se vea obligado, aunque sea a prestar atención, a corregir un funcionamiento, a permitir un nuevo modo de trabajo? Entonces eso me parece que es lo que va a definir nuestra trascendencia, no la cantidad de citas que obtengamos. Perfecto. Pero aquí hay otras preguntas, ¿no? Sí, no sé hay si otras Holguín, preguntas, ¿no? Holguín debe estar aburrido de escucharme, dice, pero lo que yo no. pregunté no me lo contestó. No, te agradeció. Agradeció porque no veo yo. Sí. Mira, hay otras preguntas interesantes. Sí, hay otras preguntas, dice, tenemos unas 3 preguntas aquí, ¿podría compartir algunas conceptualizaciones del sistema vértigo que fue mencionado, por favor? Bien, a lo que hago referencia, hizo referencia a Mabel, es
¿Cómo funciona el sistema de la novedad? Lo voy a hacer con un ejemplo que si entre los presentes hay alumnos de grado o de posgrado, enseguida van a reconocer, tal vez hasta se enojen, enseguida van a reconocer un funcionamiento habitual. Vos estás dando clases sobre algo novedoso, tengo experiencias en vuestra universidad, sí, también. Estás hablando algo novedoso sobre no sé, Instagram. Entonces siempre hay alumno que salta y dice, TikTok es diferente. Entonces voy a decir, mira, hasta lo que yo vi de TikTok, veo estos parecidos, esta diferencia. No, pero ayer TikTok cambió la norma y ahora se puede, entonces cambió todo. Es como cuando Twitter pasó a 240 caracteres. Cambió un cambio impresionante, ¿viste? Todo. Entonces, ¿eso qué genera? Que cuando vos estás empezando a fijar un conocimiento para comparar dos modos de tuitear, por ejemplo, porque yo pienso que, al menos nunca lo investigué especialmente, pero en mi mundo Twitter, los haters, los odiadores son un 20, 30%, no es la mayoría de Twitter odiador. Lo que pasa es que si vos buscas odio, encontrás odio, pero vos estás estudiando eso, entonces voy a decir, pero hay hater, hay componedores, hay distraídos, hay tipos que cambian de tema. No, voy a hacer una exploración, todo, el alumno o el interlocutor te dice, no, bueno, pero hay otro. Hoy vi un Twitter, siempre la novedad te está corriendo. Y yo noto que especialmente los que ocupan la posición de gurúes o de periodistas especializados en informática o en nuevas tecnologías, que muchas veces están esponsoreados por fabricantes y desarrolladores que tienen que mostrar novedades constantemente para renovar o capturar nuevas pautas de consumo, hay una especie de angustia que después se convierte en teoría. No se puede pensar nada, todo. Bueno, yo digo que eso es el vértigo de la lista, que atrás de una novedad viene otra y otra y otra y otra, y una novedad es tecnológica, otra es de interacción, otra es un nuevo género, otra es una información que no conocías, otra una disciplina que no conocés, todo, pero son todas novedades equivalentes. Frente a esos, para parar el vértigo, mi propuesta, siguiendo una idea de Christian Metz que lo decía con respecto a la generación de figuras retóricas, que es infinita, y que algunos estudios retóricos lo que hacen es ponerle nombre a la figura nueva que encuentra. Entonces hay una lista, los manuales de los diccionarios de figura retórica, que les recomiendo leer, que es lo más divertido que hay, son así, tomos impresionantes de nombres salvajes, no sé, Seuma. ¿Qué es el Seuma? Bueno, así. Pero es que es bonito nombrar las cosas, ¿no? Una al lado de otra. Bueno, en cambio, cuando uno estudia figuras retóricas o fenómenos mediáticos por estatutos, entonces uno tiene el estatuto que es el posteo. Que tenga 140 o 240 caracteres es secundario. Lo que es importante es que tiene límite de caracteres. Es decir, todo el tiempo la plataforma le impone al que postea un límite que el que postea puede cumplirlo o no. Lo incumple a lo bestia, entonces pone hace un posteo de 1800 caracteres y lo va dividiendo en tweets, o el uso de los usuarios inventa un nuevo estatuto del tuiteo, que es el hilo. ¿Qué es el hilo? Una serie de posteos, de tweets relacionados entre sí, pero que cada uno se puede leer individualmente. Sí. Ese es un nuevo estatuto. Ahí se cambió del tweet al hilo. A algunos les gusta, a otros no. Bien. El decir que no todo es tweet en Twitter, sino que hay tweets aislados y comments y discusiones o hilos, es un estatuto que no frenó el desarrollo de Twitter,
pero que disminuye el vértigo del investigador. Le da al investigador 2 pisos diferentes para analizar lo que está ocurriendo en Twitter. No sé si Es se entendió. operativo, es meramente Sí, operativo. pero bueno, de hecho, esta pregunta del vértigo tiene relación con la siguiente, Gabriela, que hace Juan de Altaus, nuestro querido Sí. Juan de Altaus. Y la voy a hacer con otra también, que creo que la última también tiene, que nos hace Juan. Te escucho Dice, entrecortado, el malentendido Gabriela. estructural del lenguaje Sí. se hace. Gabriela, te A escucho ver, entrecortado a vos. el malentendido estructural. Se oye Hola, mal. ¿me escuchan? Hola. Te escucho entrecortado. A ver si me A ver. quito los audífonos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Poco, Ya. sí. Bueno, la pregunta dice, de Juan Altaos, dice, ¿el malentendido estructural del lenguaje se ha acelerado con las redes? ¿Estas redes han modificado el odio y el amor? Y un poco con la siguiente pregunta, ¿cómo nos está afectando pasar tanto tiempo sin tener una interacción humana si estamos obligando a estar conectados a una pantalla o una aplicación? Okay, yo antes de que José Luis, quiero agregar ahí a ver si manejamos la referencia muy utilizada últimamente de la llamada sociología relacional, el alemán Hartmut Rosa, y el tema de la aceleración, ¿no? El fenómeno de la aceleración como el fenómeno dominante de esta época del capitalismo, y eso significa una estructura temporal cada vez más vertiginosa, que disocia la cognición y el mundo, por lo cual cada vez tenemos procesos de aprendizaje, recepción cada vez más reactivos, cada vez más superficiales, cada vez más móviles. Y bueno, eso es lo que él llama las condiciones para la alienación, le llama él, bajo todo el espíritu de la tradición de la teoría crítica, ¿no? Y para buscarle una salida por el lado de la resonancia, es decir, buscar otros tiempos y otros modelos de prácticas relacionales donde el ser humano logra entrar en resonancia con otros o con objetos o con cosas o con seres humanos que tengan una temporalidad diferente y que se conviertan en experiencia, porque al fin y al cabo el tema es qué es la experiencia y qué es lo otro que vivimos desde el vértigo, ¿no? Y ahí a lo mejor tiene relación con podría haber una respuesta a todos estos temas de que habla Juan de Altaus del psicoanálisis, del desencuentro en el lenguaje que es estructural y cómo si se ha acelerado y se manifiesta en cambios con el odio y con el amor. Muy interesante. A ver si me acuerdo, era el malentendido, el odio, el amor y el contacto humano. La conectividad, el conectivismo obligado. Bueno, sí, primero, prueben a alguien con quien no tenga ninguna conflictividad, cara a cara, decirle una afirmación de cualquier tipo, así, vos sabés que me siento triste o preocupado porque mis padres o mis abuelos no se pudieron vacunar. Y a ver, ¿qué entiende el otro? ¿Se entiende? Saqué la mediatización, saqué la velocidad, saqué... Y el otro te contesta, no entiendo por qué estás preocupado por eso, ya lo van a vacunar, están lo más tranquilos. No te entendió lo que dijiste, o entendió otra cosa, o entendió parcialmente. Entonces, el malentendido es un estatuto, no es un problema de lista. Es un funcionamiento de la especie, por lo menos en la cultura occidental que nosotros conocemos. Segundo, el amor y el odio, si es que existen, que es una discusión, digamos. Todos sentimos amor, todos sentimos odio, muchas veces el amor se nos pasa, el odio también se nos pasa, no entendimos por qué estuvimos enamorados, no entendimos por qué nos agarró ese ataque de odio, a veces confirmamos nuestro amor, confirmamos nuestro odio.
son esos que se denominan sentimientos. No es una temática de la teoría de las mediaciones de los discursos. Lo que interesa es la manifestación. Yo creo que no hay que confundir el amor y el odio con eso que pasa, con una nueva categoría social que modificó la del Star System de Hollywood, que es la de los famosos. Esos famosos televisivos son famosos porque salen con un famoso que salió una vez con un millonario, que salió con un jugador de fútbol, que una vez la encontraron. Bueno, eso que pasa entre esa gente que se ama, se desama, se separa, es un fenómeno de programas de entretenimientos del corazón y programas de chismes. Es un fenómeno mediático, no tiene que ver con los sentimientos de los humanos llanos, como somos todos nosotros. Como mucho, como se hizo con el melodrama, uno practica este sentimiento. A ver, bueno, este se enojó por tal razón, yo me enojaré por lo mismo. Entonces, sobre odio y amor en esta época yo tengo poco que decir. Tendría que analizar los géneros y los estilos de los discursos amorosos o odiadores, pero por ejemplo, los que se preocupan mucho por el odio miden mal la cantidad de odio en Twitter, para mí. No la medí, pero les puedo asegurar que no hay más del 30%, tal vez no haya menos del 15% de discursos de odio en Twitter y en Facebook mucho menos. Lo tercero, algo clave para la teoría de las mediatizaciones. El contacto corporal es un contacto real. Este contacto que estamos teniendo acá también es un contacto real. No es un contacto virtual. No es que lo que digo yo se lo lleva el viento. No es que las preguntas que me hacen no me interesan como si me lo estuviera haciendo un alumno en una clase cara a cara o alguien que presencia una conferencia que está el público ahí presente. Son distintos regímenes de intercambio. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras los regímenes de intercambio cara a cara están regidos por patrones de jerarquía y de conveniencia social, los regímenes de intercambio mediático son muchísimo más variados. Es decir, en una sesión de Facebook, de mi Facebook, yo posteo, comento, comparto, me defiendo, ataco, mando un privado, recibo un privado académico, mando un privado comercial, mando otro privado, recibo otro privado para armar una cena como amigos, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia no es real versus virtual, es cara a cara versus mediatizado. Y dentro de cada, así como el cara a cara, siempre le digo como ejemplo a los alumnos cuando estamos en clases presenciales, la gran diferencia perceptiva entre cara a cara y mediatizado es que cuando estamos cara a cara tenemos posibilidad del contacto multisensorial, es decir, además de verlos y escucharlos, puedo saborearlos, olerlos o tocarlos. Les puedo asegurar que nos podemos pasar encerrados dando clase acá 5 años, que en cuanto alguno de ustedes me toque o me huela o me quiera saborear, es expulsado y a nadie se le va a ocurrir hacerlo. ¿Se entiende? Las restricciones del contacto real son tan fuertes como en el contacto mediatizado. ¿Cuál es la diferencia? Que son diferentes. ¿Se entiende? Pero no reales o irreales, reales o virtuales. Mismo la idea, que es un tema interesante, la idea de la no presencialidad. Este es un encuentro no presencial, ¿no? ¿A ustedes les parecen, los que están escuchando, que ya les debo
haber horadado los tímpanos, ¿no? Que yo hablo muy fuerte. Bueno, La pueden argentinidad, es la argentinidad. sí, pueden regular el volumen, pero para todos esos que dicen, este tipo, esa voz, ¿viste? No lo aguanto más. ¿Les parece que esa es una sensación no presencial? ¿Se entiende lo que digo? Ujú. Bueno, eso es porque son las mediatizaciones indiciales, que por primera vez desde mediados del siglo XIX en la historia de la humanidad, fragmentos de lo corporal del referente llegan al receptor. Y si el tipo tiene voz fuerte y metálica, puedo modular algo, pero el componente metálico y duro al hablar me va a quedar pegado. No importa que sea así, les puede parecer seductora mi voz, qué divino, lo escucharía 3 horas más, pero ambos sentimientos son absolutamente reales y presenciales. La única manera que tengo yo de diferenciar estos fenómenos son cara a cara versus mediatizado. Lo demás es poesía. Mm, ok. José Luis, aquí puse en pantalla de la Sos portada un de tu santo. libro, la portada de tu libro a que recomendamos plenamente a todos los invitados. ¿Dónde se puede comprar este libro, José Luis, si estamos en Ecuador? Mirá, están terminando la edición para que lo pueda vender Amazon. Por ahora Mm, se compra en un portal que venden en PDF y otros formatos, pero no el de Kindle, perdón, que es bajalibros.com. ok, ok. Y Bueno. todavía va a haber distribución regional, pero todavía no. Hay muy buena distribución en Argentina, que no es fácil, Mm, pero bueno, ya veremos que le llega a todos el libro. ok, ok. Bueno, José Luis, ha Bueno, sido un lujo, como siempre, y una alegría, y muy entretenidos. Nos hemos pasado más de hora y media, creo. Incluso veo comentarios de gente que dice, sí, me he divertido mucho y todo. Bueno, de eso se trata. Ahora voy a ver Y que no me corten los chats, que quiero ver los comentarios. dale, dale. Y bueno, sin importar si somos simples mortales o investigadores o docentes que nos encontramos mediatizando la vida y encontrándonos con otro o con cosas tan místicas como la verdad, pues creo que hay que tratar de parar el vértigo como tú propones y ver qué hacemos, ¿no? Como sujetos incluso, ¿no? ¿Cómo paramos ese vértigo en esta vida mediatizada para ver cómo vamos aprendiendo, que es un poco lo que nos decías al inicio? Para mí, estos encuentros son especie de postas, lugares de donde uno para, se encuentra, comparte Se y agarra aprende, y y luego, aprende, y y luego de vuelta al aprende, y vértigo. revisa lo que dijo y lo que va a decir. Para mí, agradezco muchísimo porque para mí es muy importante y lo valoro con todo mi corazón y con toda mi cabeza. Para no, muchas nosotros también. gracias a ti. Nosotros también lo valoramos enormemente. El vértigo de los ideales, dice Juan. Así es, como buen Así es. psicoanalista. Bueno, muchas gracias y bueno, lamento no haber podido contestar todos los comentarios, pero agradezco mucho a la audiencia que es grandísima y espero que Sí, lo hayan aprovechado y que se hayan divertido como por lo menos nosotros parece que nos divertimos Nos bastante. divertimos, nos divertimos estamos mucho. seguros que sí. Sí, sí. Muchísimas gracias a Bueno, Mabel, Héctor y José Luis y a todos los participantes. Damos por concluido este webinar organizado por posgrados de la Universidad Casa Grande. Les recordamos que este evento fue grabado y será compartido en las plataformas de la universidad en los siguientes días. También los invitamos a conocer la oferta de posgrados de Casa Grande y obviamente la maestría en comunicación digital que inicia su nueva corte en octubre de este año. En el chat les hemos dejado algunos links, les voy a volver a pegar para que puedan ver la información de este programa. Gracias a todos por su presencia, a los panelistas y que pasen una muy buena noche.